Buenos días, a nombre de la Facultad de Odontología y de nuestra directora, la doctora Elba Leiva, le damos la bienvenida para este ciclo de conferencias COVID-19. Este es el tercer día, hoy siendo 11 de junio del 2020. Hoy contamos con la presencia de la doctora María Asunción Álvarez del Río. Ella cuenta con una gran trayectoria académica y bueno, en específico estas sesiones en lo particular podremos definirlas como con una frase que alguna vez menciona el médico y filósofo persa Ibn Sina. La imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Sirva esto como una frase para platicar, definir el tipo de conferencias que hoy vamos a tener. La doctora María Asunción Álvarez del Río, ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM y doctora en Ciencias por la UNAM. Es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica, eutanasia y bioética. Es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene varios libros, es autora de varios libros y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, fue consejera de la Comisión Nacional de Bioética del 2006 al 2009 y así como secretaria general y académica del Colegio de Bioética del 2006 al 2012. Hoy la doctora Leiva nos va a dirigir unas palabras de bienvenida a la doctora María Asunción. Muchas gracias, doctor Luis Pablo. Quisiera yo agradecer enormemente el estar presente, doctora Asunción Álvarez del Río. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Considero que la parte bioética es verdaderamente importante en esta época de pandemia. Pero sí quisiera decirle a nuestro público y hacerlo ahora sí que oficial en esta charla, que la doctora Asunción Álvarez del Río acaba de ser nombrada miembro de la Academia Nacional de Medicina. Doctora, muchísimas felicidades, muchas felicidades. Creo que este es un magnífico honor, muy merecido, ¿sí? Y es un privilegio para nosotros tener a personas de tal valía desde el ámbito universitario y desde el ámbito del sector salud. Los temas que usted maneja son verdaderamente maravillosos, es parte de la vida de un individuo y creo que en esta ocasión, en esta época, es muy importante conocer la parte bioética de las enfermedades y la parte de la muerte, de la eutanasia, etcétera, etcétera. Bienvenida, la dejo con nuestro público, que es un público que está muy interesado en conocer, en saber más. Bienvenida nuevamente y gracias. Pues muy buenos días. Muchas gracias primero por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la felicitación. Bueno, pues cuando yo recibí la invitación para participar en este ciclo de conferencias, propuse este título, Reflexiones bioéticas para aprender de esta pandemia. Fragilidad, libertad y responsabilidad. Lo hice después de hacer una revisión de las principales reflexiones y colaboraciones que he tenido en lo que va de esta situación de emergencia nacional y mundial. Y estos son los temas que están relacionados con mis líneas de investigación, que son básicamente la muerte en la práctica médica y los dilemas éticos de las decisiones al final de la vida. Y como se trata de hacer reflexiones bioéticas, empezaré por decir que entiendo yo la bioética como el estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida, medicina y biología principalmente, así como de las relaciones del hombre con los restantes seres vivos, incluidos otros seres humanos, y con el planeta. Este cambio de estudio, todavía relativamente reciente, se caracteriza por su interdisciplina. Esto quiere decir que reúne la aportación de diferentes campos de conocimiento para que de esta forma tengamos una mejor comprensión de lo que sea que queramos estudiar y analizar. Porque de esta forma podemos tener diferentes perspectivas
que nos den una visión más completa, en lugar de solo ver las cosas desde nuestro particular enfoque, que inevitablemente es parcial y sesgado. Queremos evitar la deformación profesional que nos lleva a ver lo que buscamos y reconocemos y nos impide ver lados que otros sí pueden descubrir. La bioética busca guiar nuestras acciones, dilucidar qué debemos hacer y qué no, qué está bien, qué está mal y fundamentar por qué. Hay quienes quieren establecer lo que es bueno en función de sus creencias religiosas. Si bien es válido que las personas guíen su forma de actuar de acuerdo a su religión, no pueden pretender imponerla como guía para todas las personas, incluyendo las que no la compartan. Por eso hay que especificar que la bioética, además de interdisciplinaria, debe ser laica y fundamentarse en argumentos basados en la razón, que se puedan discutir y compartir con quienes profesan diferentes religiones o no profesan ninguna. Y quiero decir algo más sobre la bioética. Muchas veces debe resolver dilemas que parecen irresolubles. En general, la bioética no elige entre algo claramente bueno y algo claramente malo. Ahí no hay dilema, no hay nada que debatir. Los problemas que se le pide a la bioética que ayuda a resolver son mucho más complejos. Debe orientarnos para elegir entre dos cosas que parecen igualmente buenas o igualmente malas o indeseables. Y hay que elegir. No se puede no elegir, porque de hacer eso nos quedaríamos sin ninguna de las dos cosas buenas o no evitaríamos ninguna de las dos opciones indeseables, según planteemos el dilema. Por poner un ejemplo que ahora nos resulta familiar. Si hay dos pacientes que requieren un tratamiento de soporte vital y solo hay uno, ¿cómo resolver a quién se le da? No podemos dárselo a los dos. Si tuviéramos dos tratamientos no habría dilema que resolver. Tampoco podemos decidir no dárselo a nadie para no privilegiar a ninguno. Sería absurdo. Lo que hay que hacer es decidir y fundamentar con argumentos bioéticos a quién se le debe dar. Los temas incluidos en el título de esta presentación, fragilidad, libertad y responsabilidad, sirven para clasificar algunos aspectos que surgen al hacer una reflexión bioética sobre la experiencia y los retos de esta pandemia. Desde esta clasificación, propongo revisar qué hemos aprendido para aplicar en la supuesta nueva normalidad, reconociendo lo raro de este concepto y que todavía vemos la vida que sigue con mucha incertidumbre y nos encontramos con muchas preguntas que no podemos resolver. Vivimos con el COVID-19 y parece que tendremos que vivir un buen rato con él, si no es que siempre. Y por lo pronto sigue representando una amenaza para nuestras vidas. Por lo mismo, mis reflexiones van acompañadas de preguntas que aún no tienen respuestas, pero que vale la pena plantear. Empiezo por la fragilidad de la vida. Si algo ha puesto en evidencia esta pandemia es nuestra fragilidad. Nosotros que no queremos pensar en la muerte y que queremos creer que la medicina siempre puede hacer algo para que llegue después, de repente, como si nos pusieran un lente de aumento, nos enfrentamos con la realidad de la muerte. Siempre hemos sabido que puede llegar de un día para otro, solo que no lo creemos y evadimos pensar en eso. Ahora no podemos ignorarlo. El COVID-19 puede infectar a cualquiera, es menos probable, en la medida en que uno se cuide, pero no hay garantía. Y aunque en general produce síntomas leves, hay un porcentaje de casos en que la enfermedad es grave y en un porcentaje más reducido los pacientes mueren. Y aunque el porcentaje sea bajo, si los pacientes infectados graves están muriendo al mismo tiempo, llegan a sumar miles, como ha sido el caso en muchos países y lo está haciendo en México. Desde el siglo pasado, en la medida en que la ciencia y la medicina tuvieron más éxito para prolongar la esperanza de vida, en los países occidentales las personas se fueron desentendiendo de lo que siempre habían hecho, de enfrentar la muerte y prepararse para ella, queriéndola ver ahora como un asunto que toca atender
y sobre todo evitar a los médicos. De esta forma, las sociedades fueron perdiendo la costumbre de hablar de ella, de prepararse para enfrentarla, de acompañarse en el dolor y angustia que sin duda causa. Poco a poco se fue imponiendo una especie de negación ante la muerte, la cual consiste en hacer como que no está, cuando de hecho siempre está, pero de manera especial en algunas situaciones. La muerte puede llegar de muchas maneras, no solo debido a una enfermedad, pero es cierto que actualmente la mayoría de las personas mueren en un contexto de atención médica. Pero pretender que la muerte es un asunto exclusivamente médico nos lleva a ignorar las necesidades y las acciones que es importante hacer cuando alguien va a morir. La muerte es un asunto humano, personal, social. No puede verse solo como un asunto médico porque entonces se priva a la persona que está por morir de esa última parte de su vida sobre la que a ella, más que a nadie, le corresponde decir cómo quiere y cómo no quiere vivirla. Conviene entender el final de la vida como esa etapa en que una persona hace el cierre de lo que fue su obra, la que construyó a lo largo de su vida. Es deseable que elija cómo quiere hacer ese cierre y se responsabilice de su final de vida, para lo cual, evidentemente, tiene que saber que se encuentra en esa etapa, a menos que esto no sea posible porque la muerte ha llegado de manera repentina. No solo es importante asumir que se está en el final de la vida para quien va a morir, también es esencial para las personas cercanas, para que ellas con el enfermo puedan despedirse, escucharse y hablarse, o quizás simplemente acompañarse en lo que todas están viviendo. La pandemia nos ha recordado la muerte. De un día para otro, muchas personas se enferman de COVID-19. Algunas sufren la forma grave de la enfermedad y aunque algunas se curan, otras han fallecido en un tiempo muy breve. Las noticias diariamente nos informan de esas situaciones de las que no queremos saber y nos hacen ver que cualquiera de nosotros podemos encontrarnos en ellas, lo mismo que nuestros seres queridos. De repente se hizo evidente la importancia de las despedidas con el enfermo y de los rituales para homenajearlo tras su muerte, justo porque no ha sido posible tenerlos, o no igual. Esto desde luego ha hecho más dolorosas las pérdidas y ha llevado a revalorar esas despedidas y rituales que no siempre se aprovechan en situaciones normales, porque a veces se evitan por no saber cómo hablar y cómo acompañarse en las situaciones de muerte. Desde luego que muchas comunidades sí saben hacerlo, sí cuentan con rituales y ahora se han visto privados de ellos, aun cuando forman parte muy importante de sus costumbres. Yuval Noah Harari, en un artículo reciente, preguntaba si el coronavirus cambiará nuestra actitud hacia la muerte. Este filósofo historiador opina que será todo lo contrario, que en lugar de pensar en nuestra fragilidad para prepararnos para la muerte y darle sentido, pediremos a los científicos que redoblen los esfuerzos para vencerla. Puede ser, pero yo pienso que es una necedad. No sé si sea posible una vida sin muerte, ni qué clase de vida sería esa. Si esto llega a suceder, a nosotros no nos va a tocar, pero ciertamente muchos científicos están ocupados buscando que sea posible alargar mucho, mucho más la esperanza de vida. Por lo pronto, a mí me parece que deberíamos asumir nuestra finitud. Darle un sentido a la muerte implica darle un sentido a la vida. Valorar una vida que tiene un límite y aprovecharla. Y tendríamos que asumir que también la vida de las personas que queremos es finita y aprovecharla al máximo mientras viva. Esa sería una manera de ejercer nuestra libertad y responsabilidad ante nuestra fragilidad. Paso ahora a la libertad. ¿Qué podemos elegir ante la muerte? ¿O qué más podemos elegir? Además de vivirla y aprovechar la vida para llegar preparados a ella. Bueno, las decisiones sobre el final de la vida han sido un tema del que se ha ocupado la bioética desde sus inicios,
porque los avances de la medicina cambiaron los límites naturales de la vida. Por esta razón ahora es necesario tomar decisiones sobre si se debe o no prolongar la vida de un paciente, si representa o no un beneficio para él, cuándo sí, cuándo no, y siempre debemos fundamentar el sí y el no. Es importante conocer cuáles son las decisiones sobre el final de la vida en el contexto de la atención médica. Si entendemos que llega un momento en que la medicina no va a poder evitar la muerte de un paciente, aunque sí podría postergar su final, a veces a costa de prolongar su agonía. Si entendemos esto, sabremos que hay situaciones en que en lugar de buscar prolongar vidas que inevitablemente van a terminar, podríamos buscar que tengan el mejor final de vida posible, lo que se ha llamado una muerte digna, sin sufrimiento y tomando en cuenta los valores del paciente. Él o su representante, si éste ya no puede decidir, podrán elegir dentro de ciertos límites cómo quiere que sea el final de su vida y cómo no quiere que sea. Por eso es muy importante conocer qué decisiones podemos tomar y hablar de lo que queremos con las personas cercanas y antes con nosotros mismos, que a veces es lo más difícil. Actualmente hay un consenso ético y legal en la mayoría de los países occidentales, incluido el nuestro, de que se pueden limitar los esfuerzos terapéuticos, esto es, interrumpir o no iniciar tratamientos que a juicio del médico no representan un beneficio, aun si como consecuencia de ello el paciente fallece. Igualmente se reconoce el derecho de los pacientes a rechazar tratamientos siempre que tenga el paciente la capacidad cognitiva para entender su situación y las consecuencias de su decisión. Y eso también, aun si como consecuencia de ese rechazo del tratamiento el paciente fallece. Estas decisiones sirven para que el paciente use el rango de libertad que le queda en la situación en que le ha puesto la enfermedad, la cual lo ha privado de poder elegir muchas cosas que quisiera seguir teniendo o haciendo en su vida. Al menos puede elegir cómo vivir la última etapa de su vida y puede rechazar un tratamiento que desde su perspectiva no le beneficia. A estas decisiones hay que sumar, por un lado, los cuidados paliativos, que servirán para aliviar los síntomas físicos y atender las necesidades psicológicas, sociales y espirituales del paciente y su familia. Por otro lado, existe el documento de voluntad anticipada, que es un instrumento que sirve para extender la autonomía del paciente para cuando ya no pueda expresar por sí mismo qué quiere, pero se pueda respetar las decisiones que estableció por anticipado cuando todavía era competente. Actualmente, en muchas organizaciones que defienden el derecho a elegir al final de la vida en diferentes lugares del mundo, se está discutiendo la importancia de que las personas piensen, hablen y establezcan cómo querrían ser tratados en caso de enfermar gravemente de COVID-19. Así, a pesar de que la atención médica moderna ha sacado a la muerte de nuestra vida cotidiana, la pandemia actual nos obliga a volver a pensar en ella y reconocer nuestra posibilidad de elegir y nuestra responsabilidad sobre el final de nuestra vida. Si no lo hacemos oportunamente, es fácil que suceda lo que a muchos familiares les está pasando. No saben qué hubiera querido su paciente y ya no hay forma de preguntarle. Para los familiares es doloroso pensar que el enfermo, después de pasar días en cuidados intensivos sin mejorar y sin poder decir si quiere que se prolongue la vida, muera solo y sin poder despedirse. Esto puede evitarse si oportunamente pensamos y conversamos sobre nuestras elecciones al final de la vida con una pregunta central: ¿cómo nos parecería indigno vivir y morir? Con este propósito, un grupo de colegas adaptamos al español la herramienta para la toma conjunta de decisiones en enfermedad por coronavirus 2019. Me gustaría mencionar brevemente dos aspectos más relacionados con las decisiones al final de la vida. Uno, en México, como en muchos otros países,
Nos falta ampliar nuestras opciones para elegir porque está prohibida la muerte médicamente asistida. Es decir, que si llegamos a la conclusión de que preferimos morir porque es la única forma de terminar con un sufrimiento o con una vida que a nosotros, no a los demás, nos parece indigna, no podemos contar con la ayuda de un médico que cause nuestra muerte sin dolor. El otro aspecto que quiero mencionar de las decisiones sobre el final de la vida es que en situaciones de escasez de recursos médicos, como sucede en una pandemia, puede ser necesario modificar los principios bioéticos que normalmente fundamentan esas decisiones. Si éstas seguían esencialmente, en situaciones normales, por los principios de beneficencia, que es bueno para el paciente, y respeto a la autonomía que quiere el paciente. Cuando los recursos son escasos, se debe poner por encima el principio de justicia social para decidir cuál es la manera más ética de asignar recursos que no son suficientes para todos los pacientes que los necesitan. Eso es lo que se estableció en la Guía Bioética para Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situaciones de Emergencia, que publicó el Consejo de Salubridad General, de la que seguramente escucharon, porque propició un muy interesante ejercicio de reflexión y discusión bioética abierta a la sociedad, en la que participó la sociedad. Y paso ahora al tercer tema incluido en el título, responsabilidad, aunque creo que no he dejado de hablar de ella. Primero ante la fragilidad y después como componente esencial, junto con la libertad, de las decisiones sobre el final de la vida. Lo que queda por subrayar es que en esta situación de pandemia hemos recordado, aunque me temo que no lo suficiente, que tenemos que pensar nuestra responsabilidad más allá de los límites individuales en que estamos acostumbrados a pensarla y asumir que tenemos una responsabilidad hacia la comunidad a la que pertenecemos. Quizá es difícil establecer hasta dónde llega nuestra comunidad, porque podríamos ir tan lejos como para asumir que el problema que estamos viviendo es global y la comunidad la forma todo el planeta al que hemos descuidado y maltratado, por lo que ahora estamos viviendo las consecuencias de su deterioro. Pero por ahora me refiero a la comunidad pensando en nuestro país. Por un lado, hay que asumir que las medidas que hemos seguido, como el confinamiento, sirven no solo para cuidarnos a nosotros mismos, sino a los demás, a otras personas que no conocemos. Asumirnos como comunidad implica también, como lo dije antes, entender que en situaciones de escasez de recursos se tenga que priorizar, de acuerdo a principios de justicia social, salvar el mayor número de vidas posibles y no la nuestra en particular. Por otro lado, asumirnos como comunidad implica ser nuestros problemas que la pandemia ha puesto en evidencia, principalmente la tremenda desigualdad que existe entre los mexicanos. Darnos cuenta que muchos no pueden seguir las recomendaciones de aislarse y de lavarse las manos, porque no pueden dejar de salir a la calle a ganar lo que necesitan para vivir, porque viven en hacinamiento y porque no tienen agua, todo lo cual es consecuencia de muchos años de enorme pobreza y malas políticas de vivienda. Nos hemos dado cuenta también que las personas más afectadas por el COVID-19 son las que tienen comorbilidades porque no han tenido acceso a una atención de salud adecuada ni han podido seguir una alimentación más sana. Asimismo, nos hemos confrontado con la enorme disparidad en un sistema de salud que cuenta con institutos de excelencia, pero también con hospitales que no tienen el equipo básico ni material ni humano para atender a sus pacientes. Además de saber que hay poblaciones sin acceso cercano a un centro de salud. Tenemos infinidad de deudas con muchos mexicanos que además se verán más empobrecidos tras el confinamiento. Y si bien le toca al gobierno atender este problema, a todos nos toca exigirlo y revisar qué está en nuestras manos hacer. Bueno, hasta aquí dejaría estas reflexiones que nos va dejando la pandemia y me gustaría pasar ahora a preguntas y comentarios. Gracias.
Bueno, doctora, muy interesante, la verdad. Sabíamos que desde un principio es un tema que iba a ponernos a pensar, a reflexionar, como usted bien lo menciona, con varios aspectos de esta etapa final de la vida, que cómo afrontamos la muerte, cómo mantenemos con esto. Hay algunas preguntas del auditorio, y una de ellas nos dice, bueno, primero la felicita por la excelente ponencia, dice que cuando una persona está intubada, ¿quién debe tomar las decisiones sobre el final de la vida? Muchas gracias por la felicitación y por la pregunta. Pues el representante, o sea, el familiar que funge como representante, idealmente teniendo el acuerdo de los otros familiares, debe ser una persona. Y es él, es él. ¿Y cuántos tipos de voluntad anticipada existe y si esto se hace ante un notario? Pues esta es una pregunta un poco complicada de responder porque podemos decir que hay diferentes. Bueno, en un sentido es un instrumento que desarrolló la bioética para poder extender la voluntad que uno establece cuando está competente para después. Otra cosa es lo que la ley en nuestro país ha establecido. Entonces podemos decir que tenemos la ley de voluntad anticipada del Distrito Federal y de otras entidades federativas, yo creo que son como unas 15 más, que establecen que tiene que firmarse ante notario. Pero por otro lado, este instrumento de voluntad anticipada también se ha llamado directriz anticipada o instrucciones previas. Y en nuestra Ley General de Salud, en la reforma que hubo sobre cuidados paliativos, se establece más bien como instrucciones previas y no se establece que tiene que ser ante notario, sino que tiene que ser con la firma de 2 testigos. Entonces, pues en un sentido podría dar más seguridad que fuera ante notario, ¿no? Pero esto es un tema muy controvertido porque también el hecho de que sea ante notario lo hace a veces más difícil, ¿no? Pero es lo que básicamente podría decir. Lo más importante de todo es que la gente lo platique con las personas más cercanas, porque si llega el caso que ya no pueda decidir, ellos van a saber qué era lo que realmente quería. Y que no sorprenda a nadie, que lo sepan los diferentes miembros de la familia, no solo uno, porque si no puede ser una responsabilidad terrible, ¿no? Claro, claro, doctora. La doctora Leiva tiene algún comentario en este aspecto. Ahí veo su cámara. Si quisiera comentar algo, doctora. El audio. Perdón, Luis Pablo, perdón. Siga, doctora. Disculpe. Una de las preguntas del auditorio es, ¿los cuidados paliativos son equivalentes a la eutanasia, doctora? Y si en México está autorizada la eutanasia y la muerte asistida. No, son diferentes. Los cuidados paliativos, buscan lo mismo en un sentido, ahorita voy a explicar, pero son muy diferentes. Los dos son medios para conseguir una muerte digna, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos es una forma de atención dada por un equipo interdisciplinario para atender todas las necesidades físicas, psicológicas, sociales, espirituales de una persona. Ya no se está buscando curar, digamos que si se ha establecido que la persona está en el final de la vida, para lo cual hay datos clínicos para establecerlo, se busca que esa etapa que le queda por vivir sea lo mejor posible. Y muchas veces con esto es suficiente para que una persona tenga un buen final de vida. Pero hay veces en que a pesar de los mejores cuidados paliativos, el paciente tiene un sufrimiento que no se puede aliviar con los cuidados paliativos. Y si está consciente y competente, podría decir, pues yo lo que quiero ya es adelantar mi muerte, porque esto definitivamente no es vida. Y entonces sí querría la eutanasia, que es lo que se conoce como muerte, forma parte de la muerte médicamente asistida, que incluye la eutanasia cuando un médico ayuda a morir o el suicidio médicamente asistido cuando un médico proporciona los medios para que el paciente pueda causar su muerte. Esto no está permitido en México. Esto por eso decía antes que nos faltan ampliar las opciones.
para poder elegir al final de la vida, si es que se necesita. La eutanasia se necesita muy pocas veces realmente, pero a veces se necesita. Otra pregunta que nos hace Paola Álvarez es, ¿qué se debe hacer para que la eutanasia sea tomada en cuenta aquí en México? Yo creo que necesitamos todavía discutirla más, que más gente entienda en qué consiste, porque a veces se entiende muy mal, se entiende como si alguien decidiera que otro ya no viva, cuando realmente es algo que decide uno personalmente y que no va a obligar a otros que no quieran esa opción a tomarla en caso de que se llegara a legalizar. Pues yo creo que habría que exigirla más y bueno, pues hablar más de ella, tener más foros en donde la gente vaya entendiendo qué es y vaya pensando si la querría, porque a lo mejor si la entendemos como que en realidad es una salida de emergencia que tenemos garantizada, solo si la necesitamos, pues a lo mejor sí la podemos querer. Entonces yo creo que falta todavía más difusión de qué es y qué no es, ¿no? Y conseguir políticos que estén dispuestos a entrarle a un tema, pues que no es tan fácil, ¿no? Pero que le entren en serio. Sí, claro, claro. Una última pregunta, doctora, de Vini Sistos. Dice, buen día, doctora, muy profunda reflexión. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el límite o el parámetro para decidir que la persona es, por así decirlo, candidato a la eutanasia y no confundirlo con una decisión prematura del paciente para acabar con su vida? Es muy importante esta pregunta. En los países en donde está permitida esta forma de ayuda excepcional, que así la consideran los médicos, uno de los puntos principales que tienen que asegurarse que es un pedido voluntario. Esto quiere decir que tienen que platicar de eso, médico y paciente, idealmente también con los familiares con quien el paciente ha hablado, a menos que no quiera, para asegurarse que es un pedido voluntario, que lo ha pensado, que lo ha reflexionado, que no está ni desesperado, ni está actuando porque tiene una depresión tremenda, ni está presionado por nadie, sino que realmente llega a esa conclusión libremente. Y eso se puede hacer platicando. A un médico que conoce a su paciente y que tiene conversaciones muy importantes con él sobre la vida y la muerte, que está con un paciente que está muy informado de su situación, y entonces el médico puede valorar y decir, sí sabe lo que está pidiendo, y además no me extraña, porque esta persona ha sido de esta y esta y esta forma, entonces sí está sufriendo. El otro elemento indispensable es tiene un sufrimiento intolerable que no se le puede aliviar de otra forma. Entonces, digamos que es mediante una conversación muy profunda, que no se lleva una sola vez, sino que se lleva hasta que el médico está convencido, sí sabe lo que me está pidiendo. Doctora, me va a permitir hacer una pregunta. Primero, bueno, un comentario rápido y una pregunta que nos hacen, ambas son muy importantes. Yolanda Cida platica que su mamá decidió no seguir el tratamiento en el hospital. El tratamiento en el hospital les dio una carta, les comentó que con su mamá falleciera, pues llamáramos, aunque fue un paso muy doloroso, este fue un final muy consolador y bueno, le agradece la plática. Sí, la última pregunta, porque creo que también es importante, dice Danean Ali Abundes de Mondragón, en los pacientes diagnosticados con COVID, en estado grande con riesgo de morir, ¿cómo puede ser un buen final de vida emocional por parte de los familiares y el paciente si no se permite interacción con ellos? ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se debe manejarlo? Pero creo que es importante. Claro, es una situación que está pasando. Yo, por un lado, digo, tendríamos que hacer una reflexión cada quien antes de decir, bueno, si yo me encuentro en esa situación, realmente quiero, dependiendo pues de los factores que ya sabemos que son de mayor riesgo. A lo mejor una persona dice, yo no me quiero arriesgar a morir en la terapia intensiva sola, o no me quiero arriesgar a recibir un tratamiento que puede dejar secuelas, o decir, yo sí quiero ir por todo. Yo creo que en todo caso, por un lado, el paciente que decide ir por todo tendría que poder tener una conversación antes y decir, ojalá no sea necesario, pero despedirse, agradecerse, decir las cosas que se hacen cuando uno se decide. Si después vive maravilloso, nadie va a lamentar que se haya despedido antes, pero si lamentablemente muere, sí sería quedarse sin esas últimas palabras. Y por otro lado, se está insistiendo mucho en los hospitales que en la medida de lo posible
utilizando la tecnología. Vean la forma de que nadie muera sin escuchar unas palabras de despedida. Claro, si alguien está entubado y con sedación es más difícil, aunque pues quizá se dice que igual puede estar escuchando algo, ¿no? Entonces, eso no es muy fácil en situaciones con poco personal, de crisis y todo, pero bueno, es una recomendación. Bueno, le mandan muchísimos saludos, doctora. La plática ha sido vista a nivel nacional, en Oaxaca, le mandan saludos, San Luis Potosí, Estado de México, Torreón, Pachuca, Durango, Guadalajara y Tijuana. Internacionales le escriben de Canadá, de Colombia, de Salt Lake City, Estados Unidos, algunas asociaciones como la clínica, escuelas para la Clínica Periférica Oriente de la Facultad y la FE Zaragoza. Doctora, muchas felicitaciones por la plática. Y a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Odontología, otorga la presente constancia a la doctora María Asunción Álvarez del Río por su participación académica con el tema Reflexiones bioéticas para aprender de esta pandemia, fragilidad, libertad y responsabilidad, en el ciclo de conferencias COVID-19, atentamente por mi raza hablará el espíritu Ciudad Universitaria, 11 de junio del 2020, firma el calce nuestra directora, la doctora Elba Rosa Leiva Huerta, directora de la Facultad de Odontología de la UNAM. Doctora, muchísimas gracias por compartirnos esta importantísima reflexión, será de utilidad, creo que es algo que no se debe dejar pasar. Doctora Elba, ¿gusta de tener algún comentario final? Sí, con muchísimo gusto. Asunción, ¿qué te puedo decir? Que me enamoré de la forma de trabajar, de tu forma de trabajar, me enamoré de cómo dabas tus charlas. Sí. Quiero decirte que ahorita he estado viendo en el Face los comentarios hacia tu presentación y uno de ellos menciona la calidad humana, ¿sí? La calidad humana que te caracteriza, sí, por eso te felicito enormemente. Ojalá todos los académicos, todos los investigadores, todo el personal de salud tuviera el concepto claro de lo que tú nos estás mencionando. La comunidad de odontología que estoy viendo en el Face realmente está sorprendida por este tema y me están pidiendo que se vuelvan a dar este tipo de charlas relacionadas a la bioética, a la muerte, a la eutanasia, a la fragilidad del adulto mayor, a la fragilidad de los enfermos. Te agradezco enormemente que estés con nosotros y sí te voy a anticipar que de ahora en adelante vas a ser cliente asidua de la Facultad de Odontología. Mil gracias y a cuidarnos todos. Sí, pues muchas gracias también por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Vamos a despedir esta sesión. Se cierra en Facebook esta sesión. Continuamos con la doctora Claudia Loera, que nos va a hablar sobre ansiedad en tiempos de COVID, que es también un tema muy importante. Hacemos el cierre, se cambia de sesión y nos vemos en unos cuantos minutos. Muchísimas gracias por su participación y continúen con nosotros. Hasta luego. Doctora, a ver, sí, está, ya se fue. No, ya se fue. Sí, ya se fue. Doctora Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Estaba cerrado tu micrófono, claro.